Marta era una niña que tenía mucho miedo de la oscuridad. Siempre había sido tímida y retraída, y a sus padres les preocupaba que su comportamiento fuera un obstáculo en el futuro, sobre todo porque no podía dormir sin una luz encendida, y ya estaba bastante grande como para seguir en esa etapa. Pensando en esto, decidieron conseguirle un perro guardián que la ayudara a sentirse más relajada. Este animal, un can enorme y al que le gustaban los niños, había sido adoptado en un refugio. Pronto, la pequeña Marta y él se convirtieron en los mejores amigos. De noche, el perro se echaba junto a su cama y se quedaba dormido en la alfombra. Si la chiquilla llegaba a despertarse, bajaba una mano para que su mascota se la lamiera, y así se tranquilizaba, hasta quedarse dormida de nuevo. Marta dejó de pedir que dejaran la luz prendida. Tiempo después, sus padres tuvieron que salir a un compromiso a altas horas, y por primera vez la dejaron sola. Ahora que tenía al perro, se había vuelto menos ansiosa y reía más. Regresamos antes de las 4 de la mañana, le dijo su mamá a Marta mientras la arropaba. Ya le había dado de cenar y ahora estaba a punto de quedarse dormida. La besó en la frente y se fue a la fiesta con su marido. Marta se sumió en un sueño profundo. Poco después de medianoche, un ruido la despertó. Era algo como rasguños desesperados debajo de su cama. Muy asustada, bajó la mano para que el animal la lamiese y se relajó al sentir su lengua entre los dedos. Como el ruido había cesado, la niña se volvió a dormir. A la mañana siguiente, Marta despertó y miró hacia el espejo. Luego soltó un grito de horror. Sobre el vidrio, alguien había escrito una frase horrible con sangre fresca. No solo los perros lamen. Marta miró hacia el suelo y soltó otro grito estridente cuando encontró a su querida mascota muerta a sus pies. Alguien lo había apuñalado con saña, de tal manera que murió desangrado sobre la alfombra, y ella no lo había escuchado, no se había dado cuenta. Cuando sus padres corrieron a su habitación, la encontraron agazapada en un rincón, pálida y sin repetir otra cosa que esta pregunta: ¿quién me lamió anoche? Horrorizados ante la escena, llamaron a la policía, quien se presentó en el lugar de inmediato para investigar. Evidentemente, alguien había entrado la noche anterior en su ausencia. Marta recibió un shock tan grande por lo ocurrido que tuvo que ser internada en un psiquiátrico, y nunca más se volvió a saber de ella. La incógnita que atormentó a sus padres por muchos años fue la de no saber quién había entrado a su habitación aquella noche y cómo sabía lo que tenía que hacer cuando ella bajara la mano. Jamás se enteraron. Cuentan que un matrimonio había abandonado su pueblo para irse a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. La pareja tenía 2 niñas, que eran gemelas, aproximadamente de 6 años de edad. Cuando la madre salía de su casa, tomaba de la mano a las pequeñas para protegerlas, pues debía de pasar por una carretera muy transitada y peligrosa. Un día que cruzaba la calle para llevarlas a la escuela, alguien la llamó y le dijo que su marido se había accidentado en el trabajo. La mujer, muy preocupada, volteó y sin darse cuenta, soltó a las niñas. De pronto, un ruido inesperado la hizo comprender su error y de inmediato volteó para buscar a sus hijas. Entonces se dio cuenta que ya era muy tarde. Con horror, descubrió que las gemelas yacían muertas. Habían sido atropelladas brutalmente por un autobús. La madre lloraba sin poder encontrar consuelo. Cuentan que mucho tiempo vivió sintiéndose culpable de aquella terrible muerte y se refugió en su amargura durante varios años. La pareja aún seguía viviendo en la misma casa y por fin el tiempo les ayudó a sanar las heridas. El daño que les había causado la muerte de sus hijas quedaba atrás, pues un día se dieron cuenta que pronto volverían a ser padres. Después de unos meses nacieron 2 gemelas. Las pequeñas,
llegaron a rescatar de la tristeza al matrimonio. La madre era inmensamente feliz. Creía que Dios le regresaba a sus niñas para quererlas y protegerlas mucho. La madre encontraba a sus hijas muy parecidas a las que habían muerto años atrás, y desde pequeñas las cuidaba demasiado. Tenía miedo que algo les pasara y no quería que se fuera a repetir otra dolorosa historia. Cada vez que salían de casa y cruzaban la avenida, la carcomían los trágicos recuerdos. Entonces agarraba la mano de sus pequeñas y les decía que cuando pasaran por ese lugar siempre debían cerciorarse que no viniera nada. Así transcurrieron varios meses, hasta que un día las pequeñas se enfilaron hacia la peligrosa carretera en donde habían muerto sus hermanas. La madre, al darse cuenta, corrió desesperada tras ellas. Cuando al fin pudo tomarlas de la mano, les dijo: «Por favor, tengan mucho cuidado al cruzar por la calle, porque puede venir un carro y les puede hacer daño». Al escuchar aquello, las gemelas voltearon e inesperadamente le dijeron a su madre: «Mamá, nunca pensamos cruzar. Ya una vez lo hicimos y nos atropellaron. No lo haremos otra vez, para que tú ya no vuelvas a sufrir». Al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal. No faltaba el grupo de chicos que encontrara divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos, o en el peor de los casos, a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. Cuando el mayor vigilaba, vino adentro sin color en su rostro, ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo. No entendía que podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano, me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo, tomándome fuerte del brazo, me impidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar, nos asomamos por la ventana. Él me indicó con sus dedos hacia dónde mirar. En un principio, solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser grisáceo y flaco que fácilmente alcanzaba los 3 metros. Parecía que buscaba algo, y en cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver al resto de mi familia. No sabía qué hacer, cómo saber, ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle, pero en ese momento la criatura emitió un chillido intenso, con el cual nos sangraron los oídos y perdimos por un momento la razón. Al volver a estar conscientes, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros 3 más como él, hasta perderse en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de esos había, cuáles eran sus intenciones, así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos tanto miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más, a las que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. Los muchos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad, y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente, salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver
aquel horrible rostro.